Despierte, pueblo, despierte. Después puede ser muy tarde. Y ahora sí presento a mis queridos amigos, porque así lo siento, cubanos, matrimonio cubano. Voy primero con, lo van a escuchar ustedes, voy a saludar a Gabriel Martínez. Mi nombre es Gabriel Martínez, nací en Cuba, de unos padres campesinos, pero el trabajo de campo nunca me agradó y desde mi más tierna edad me interesé en estudiar matemática, física, electrónica y toda mi juventud trabajé en el servicio de electricidad, radio, receptores, televisión y más tarde en radiocomunicaciones. Esa fue una explicación de breve, exactamente, es muy larga, pero bueno. No, pero vamos a seguir, inmediatamente vamos a seguir porque hay un desarrollo y tiene mucho para contarnos, pero antes yo quiero presentar a Virginia, a su esposa, que como bien dijimos y recalcamos, este matrimonio tiene 60 años de amor y también de lucha sobre todo terrible en Cuba, de la que vamos a hablar también. Bueno, saludo a Virginia y que me cuente también dónde nació, en qué lugar específico de Cuba. Ahora estamos en Tampa, en Estados Unidos, ustedes saben, en vivo y en directo. Buenas tardes, Virginia, qué gusto enorme. Buenas tardes, bueno, saludo a toda la audiencia que nos está oyendo. Yo nací en Bejucar, un pueblo a 28 kilómetros de La Habana, de la capital, y nací de una familia pobre, una familia humilde, pero con muchas ansias de superarme, porque así somos los cubanos, nos gusta superarnos. Y tanto di que estudié y me hice maestra y ya a principios de la revolución tuve muchos problemas por ser maestra, porque yo quería, primeramente vinieron a la escuela donde yo estaba con un camión y todos los libros de historia se los llevaron y los quemaron para que el pueblo de Cuba no supiera su historia. Y después todos esto es como refundacional, ellos quieren, o lo hayan intentado reescribir la historia, entonces borramos todo lo otro y ponemos lo nuestro, nosotros somos por eso también quitar a Dios también, porque ellos se instalan como, o sea, son falsos dioses, pero quiero decir, se instalan. Me mandaban todos los meses lo que ellos querían que yo explicara sobre una historia inventada por ellos. Y yo, como no quería hacerlo ni caer presa, lo que hacía era que le sugería a los niños que hicieran una composición libre. Y entonces una buena estrategia. Entonces ellos lo traían y entonces yo los mandaba a que leyeran su historia y yo no hacía comentario ninguno. Qué bueno compartir este tiempo contigo, Virginia, y dime de los 60 años con Gabriel, a ver, de matrimonio. Bueno, eso ha sido maravilloso. Hemos pasado por muchas pruebas, porque mi esposo estuvo en el comunismo, estuvo preso, que ya yo se lo di, y después tuvimos que salir para España, y después aquí en los Estados Unidos, y con 3 hijas, y una, la mayor, hubo que operarla de corazón, y bueno, y dejar toda la demás familia en Cuba, y fue unos años terribles, de mucha angustia y de empezar de nuevo en un país donde no teníamos el idioma, teníamos que aprender el idioma y hacerse bueno, de nuevo, de nuevo. Tuve que ir a la universidad aquí, volverme a ser maestra y trabajar 25 años trabajé en las escuelas de aquí de Norteamérica, aquí de Tampa. Y bueno, hemos luchado juntos y eso ha hecho que el matrimonio de nosotros se ha consolidado, porque no es lo bueno solo, sino es lo malo, las experiencias y todo eso. Todo lo va fortaleciendo. Va fortaleciendo ese matrimonio que es la base de la sociedad. Uh-huh. Y las hijas también, criarlas con los valores cristianos que nosotros teníamos, y que allá en Cuba se los fueron quitando poco a poco a los muchachos. Ahora, Virginia, lo primero que hace el socialismo, el comunismo, va por la destrucción de la familia.
¿no? Yo hablaba en estos días con una venezolana. La imagen de Dios, porque ellos hacían a los niños de kinder, de jardín de infancia, le ponían, le decían que cerraran los ojos y que le pidieran a Fidel Castro, que le pidieran a Dios caramelos. Y entonces que abrieran los ojos y no había caramelo. Después que le pidieran a Fidel Castro caramelo, y entonces cuando ellos tenían los ojos cerrados le ponían una bolsita de caramelos a todos para que viera que Fidel sí daba caramelo, pero Dios no, porque Dios no existía. Claro, o sea, un adoctrinamiento, lavaje de cerebro, direccionamiento y además otra cosa, porque ahí se instala también el tema de la hipocresía, ¿no? Porque vamos a redistribuir la riqueza, como lo escuchamos mucho en Latinoamérica, pero casualmente lo que hacen es redistribuirlas todas para ellos nada más en su entorno, ¿eh? Y están los yates de los familiares de Fidel Castro, lo que pasó después con Raúl Castro y lo que pasa actualmente con Díaz-Canel, que es todo lo mismo, ¿no? A mí me dicen, no, pero es increíble porque la cúpula del Partido Comunista, ellos están en lugares en donde tienen todos los privilegios, la mejor comida, todos los lujos, ¿no? Que eso no lo ve el pueblo, pero es terrible. El pueblo muriéndose de hambre. Totalmente. Y con una sin entradas de dinero. Actualmente no tienen dinero. No hay problemas con la medicina. Es terrible. La medicina viniendo de la China o de otro lugar, porque y mal. Una cosa que da muchos side efectos y no es una cosa bien difícil para el cubano. Muy bien. Ahora vamos a desarrollar, que lo estábamos haciendo con el amigo Gabriel Martínez, de su experiencia tanto en la isla como después, y nos estaba hablando del tema de los aeropuertos, de las comunicaciones. Había hecho una introducción, pero queremos ahondar más y introducirnos más de toda esta cuestión para que ustedes conozcan también y de vuelta sea una advertencia, un faro de luz para lo que no tiene que llegar tanto a la Argentina como a otros lugares de Latinoamérica, que también está pisando suelo en Europa. Podemos seguir, ¿no? Porque ellos son desgraciadamente insaciables en su propósito maléfico, ¿no? Socialismo, comunismo. Pero adelante, Gabriel. Esto quiero primeramente decir al pueblo argentino. Nosotros adoramos a Argentina y lo que está pasando, la situación actual de Argentina, y precisamente pensando en lo que puede suceder allí, estamos como alertando, como dijo Leandro. Nosotros en ese tiempo tuvimos que, después que llegó la Revolución Comunista a Cuba, yo empecé a trabajar en el Aeropuerto Internacional José Martí, que es el aeropuerto que está en la provincia de La Habana, o sea, la capital de Cuba, el cual consistía en el servicio de radiotransmisores, receptores de comunicación, etcétera, allí, y la radio baliza. Entonces también hice trabajos allí de diseño de pizarras de comunicación, etcétera, para el sistema que le llaman el ATC, que es el sistema de tráfico, de control de tráfico aéreo. Entonces, donde se dirige el tráfico aéreo de los corredores de distintos corredores, precisamente aquí en Cuba. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues ya en ese tiempo se empezaba a incrementar la dictadura marxista con el rechazo de la mayoría del pueblo cubano. Entonces, como consecuencia de esto, el gobierno estaba buscando una excusa para militarizar todos los aeropuertos civiles de la isla. Entonces, para aquel entonces, ya yo estaba casado y teníamos a nuestra primera hija de 2 años, que entonces, un tiempo después, tuvimos otra niña y éramos bien felices, pero desgraciadamente a los 25 días de nacida, ocurrió un hecho allí en el aeropuerto que nos cambió la vida para siempre. Fue un señor, un ingeniero de vuelo que viajaba en los vuelos de la isla internacionales. Ese señor trató de escapar de Cuba en un avión con su esposa e hijo, pero el plan le falló y lo fusilaron.
Ese fue el chivo expiatorio sí, para militarizar a todos los aeropuertos civiles y a todos los empleados no del aeropuerto aquel, sino de todos los aeropuertos de Cuba. Los mandaron a más de 400 empleados a los campos de concentración, que eran los mal llamados UMAP, o sea, eran las unidades militares de ayuda a la producción. A más de 400 empleados, dije, en toda la isla. Sí, eso fue terrible. Estuve separado de mi familia por 9 meses y me dieron un pase para asistir al funeral de mi hermano, que intencionalmente lo habían matado por el mismo gobierno comunista de Cuba. Sin piedad. ¿No? Sin piedad. Es desagradable. No quisiera ni siquiera mencionar cómo trataron a mi padre, que él estaba solito ya, un señor de edad mayor. Cuando mataron a mi hermano, le hicieron pasar la vida imposible. Lo llevaron los soldados en un jeep, lo llevaron en un vehículo y no le dijeron nada absolutamente. Cerca de las 3 de la mañana fue eso. Cuando llegó allí, lo llevaron a la morgue y lo entraron. Él nunca había ido a una morgue. Y cuando entraron allí, directos entraron a donde estaba el cadáver de mi hermano, cubierto por una frazada, por una sábana. Le levantaron la sábana y dije, este es el hijo suyo. Mi padre, figúrese, cómo fue aquel dolor terrible. Mi padre estaba que le temblaban las piernas, llorando. Eso fue terrible. No hay palabras con que yo pueda expresar el dolor que mi padre sintió, cómo lloraba como un niño. Eso es parte de la historia. No, y uno, a ver, claramente aquí también se habla de toma del poder, de adoctrinamiento, porque han roto todo, es destrucción, un sistema de destrucción desde el principio hasta el día de hoy. Son 65 años de destrucción. Y cuando vemos, porque también hay otra cosa, en esta guerra que es de desinformación también, en donde hay varias cuestiones para contemplar. Está el catrocomunismo en la isla, está el madurismo en Venezuela, pero también hay partidos políticos que operan para el comunismo, que accionan, por ejemplo, varios demócratas de Estados Unidos, hay que decirlo. Yo siempre cuento lo mismo, que cuando Obama fue a Argentina, que dejó flores allí donde estaban las tumbas de un asesinado en el 75 a Patrick Egan, un cónsul norteamericano, la guerrilla, ¿no? ¿Y cómo puede un presidente de un país ir a dejar flores ahí donde están los terroristas, los asesinos? Y después, no, bueno, pero Obama, pero Biden, pero Hillary Clinton, no, vamos a hacer intercambios con Cuba, con Venezuela. Esos intercambios, esa apertura, no llega al pueblo, señores. Va directamente a la cúpula, al partido desgobernante tirano. Por eso también hay que entenderlo, porque como ellos cambian toda la información, dan vueltas todos dicen una cosa que no es, no, pero nadie quiere ayudar al pueblo, todo lo contrario. El pueblo tiene que elevarse y algún día con alguna ayuda externa salir a flote y que vayan presos todos estos sinvergüenzas. Porque nacionalmente toda la prensa está en manos de los enemigos del comunismo y entonces ellos a nivel global están dando falsas informaciones y los pueblos están que no saben, muy confundidos, no saben dónde está el bien y dónde está el mal. Y también han tomado UNESCO, Naciones Unidas, pues, pero ¿cómo? Esos resortes no están haciendo nada, están tomados. Claro, ellos tienen la agenda 2030 que dice que no tendrás nada y serás feliz. Sí, bueno, lo mismo que se va por una religión única, que es protestantismo, tantas cosas, porque el adoctrinamiento de ideología de género, son varios puntos de un mismo plan de destrucción estratégico. Sí, es muchas ideologías. Sí. Todas las ideologías son satánicas, porque ninguna es de Dios. Es el quitarle el sexo a los niños, cambiarle el sexo. Sí. No, la ideología de género y todo es algo horrible. Porque cuando hablan de derechos humanos, el primer derecho
derecho humano es el del niño por nacer, ¿no? Escuchen. Y entonces el aborto está en casi todos los países y auspiciado por aquí, por Estados Unidos, sí, que tiene, exacto. El lobby demócrata. Y entonces está auspiciando y dando dinero para que hayan clínicas de Parenthood que son clínicas de aborto. Sí. George Soros ahí también, el gran desestabilizador, ¿no? Con Sociedad Abierta. Pepe, nos entendemos tanto, nos estamos mirando los ojos con Virginia y con Gabriel, y tenemos un punto pleno de coincidencia porque estamos juntos en una lucha, obviamente, que sabemos que es desigual, pero tenemos que ir para adelante. Dios mediante. Bueno, seguimos contando, Gabriel Martínez, de toda la cuestión de Cuba, de tu experiencia, de la cuestión comunicación, de cómo se comenzó con adoctrinamiento, asesinato y todo lo demás para extenderse, perpetuarse malignamente en el poder en Cuba. Exactamente. Bueno, después, como le contaba de principio, después de todo esto, que ya lo que sucedió allí, de que nos llevaron presos para los campos de concentración, tuve que seguir viviendo en la isla después que salí de ese lugar. Entonces, la escasez, la persecución a que éramos objeto, la intervención de las propiedades privadas, tales como las fábricas, comercios, etcétera, 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 y la reforma agraria, que era la expropiación de los campos de cultivo a las innumerables cantidades de campesinos, que entre ellos mi padre fue uno de ellos. Pasamos una odisea de dificultades para poder salir de Cuba. Años presos en unos lugares donde nosotros nos llevábamos y había que ganarse la salida del país. No era de presentar una salida y ya podía usted, le daban la fecha. No. Así no era la cosa. Usted tenía que ir al lugar donde ellos le dijeran que tenía que estar y allí tenía que cortar caña gratis, allí tenía que hacer todos los trabajos que a ellos se les ocurriera para ganarse esa salida. Esa era el sistema que ellos implantaron en Cuba para todo el que tomaba la decisión de salir del país. No le importaba la familia ni nada. Para mí, mi hijita, la primera niña que nació, Teresa, el nombre de ella, es del disgusto tan grande cuando fue a visitarme allá, que fue en la provincia de Camagüey, lejísimo de donde nosotros vivíamos, se fue tanto el sufrimiento de ella que ella todos los días, mi esposa me decía que ella, esa niña, abría las puertas y decía, papá, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está papá? Y decía, buscaba en las puertas, no me encontraba a mí, buscaba por otro lado, no me encontraba, y esa niña sufrió tanto, que en una de esas se enfermó con una fiebre reumática que le costó que esa niña se enfermara del corazón. Eso fue terrible lo que pasó a esa criatura. Y bueno, de ahí la cuestión que tuvimos que marcharnos hacia España, y allá en España, gracias a Dios que dimos con unas buenas personas, con unos amigos que encontramos que eran de allá, del pueblo de nosotros, que nos acogieron, y también unas monjitas, unas santas monjitas, que una de ellas tenía un hermano en Cuba, que hicimos mucha amistad con ese hermano, que estaba en una iglesia, que era amistades de nosotros, y esas monjitas nos ayudaron bastante, me ayudaron a buscar una casa, porque estuvimos viviendo en prestado, vamos a decir, en la casa de un primo en Barcelona. Y entonces de ahí pasamos a la casa de un amigo, de esos que estaban del barrio de nosotros, y después ya cuando las monjitas nos encontraron, fuimos a un apartamento, una casa que tuve yo que reconstruirla porque la casa estaba en malas condiciones. Pero bueno, ya ahí por lo menos de ahí para adelante fue la cosa diferente, porque conseguí un trabajo en una corporación, en una compañía española de electricidad industrial. Ahí ya las cosas fueron mejorando,
pero lógicamente teníamos nosotros la salida para acá, para Estados Unidos. Estuvimos 14 meses en España pasando todas estas situaciones y finalmente salimos de allá de España y vinimos hasta Estados Unidos, que hasta besé el suelo cuando llegué aquí a Estados Unidos, porque lo que nos hicieron en Cuba es como si nos expulsaran, como si nos hubieran dado un puntapié para sacarnos de la isla, y llegamos aquí a Estados Unidos que nos abrieron los brazos, y en España igualmente. Así que esto se lo advierto a todos aquellos que crean que la palabra del comunismo, la palabra del socialismo y todo lo parecido es un engaño vil. No se le crean en ninguna de esas promesas, que falsas promesas que ellos le hacen, pues todo es una mentira y una falsedad completa. Eso es lo que quiero decirle. Tengo mucho más que decirles también. Trabajaste en Tampa aquí. Cuéntanos, antes de ahondar un poquito en la vida religiosa en Cuba, que también le voy a preguntar a Virginia, y que en instantes tendremos para conocer también el testimonio del padre Emilio Josefa Torres. Bien, pues bueno, yo trabajé aquí, sí, llegué a Tampa, bueno, ya yo tenía un conocimiento, pues trabajé en España en electricidad industrial, como le dije, de la compañía esa, y llegué aquí, tuve la oportunidad de empezar a trabajar en el campo mío nuevamente, en la electrónica, radio, televisión, y finalmente trabajé en equipo electromédico, en hospitales, y de ahí fue donde me retiré debido a una enfermedad que cogí en mi cerebro. Me dio una isquemia cerebral porque era mucha responsabilidad y mucho el trabajo a que estaba sometido. Pero bueno, después de aquí ya la vida de nosotros que tuvimos en Cuba fue una vida bien, vamos a decir, triste por un lado, pero feliz por el otro, porque nos pudimos casar, mi esposa y yo, en una iglesia católica, como nosotros nos habíamos bautizado, y mi esposa más que yo, ella vivía en el pueblo, yo vivía en el campo en ese tiempo, y ella tenía la oportunidad de poder ir a la misa todos los domingos, pero ese no era el caso mío. Yo tenía que ayudar a mi padre en los tiempos de mi juventud, pero bueno, gracias a Dios que la conocí a ella, nos casamos, y eso fue una bendición para mí, porque me sirvió no solo de una compañera ideal, sino que también ella me ayudó a evangelizarme, y eso fue maravilloso. He podido, en esa iglesia que en Cuba estábamos, fue de la misa tridentina, fue maravilloso todo aquel tiempo, pero ya después que nos fuimos para España y llegamos aquí, mi esposa le ha podido contar quizás, o le podrá contar esa situación, que no fue fácil, porque ya aquí llegamos y la cosa no era igual. Bueno, a ver, dejamos volver al tema de la misa tradicional, también que nos cuentes esto, y también tu encuentro con Inmaculada Corazón de María y con el Padre Fatore, que lo tenemos en instantes, lo estamos anunciando, Sí. Bueno, pues yo cuando llegué aquí, como toda la vida estuve en Cuba, la única iglesia que había era la única, porque la de siempre, la del Concilio de Trento. Y entonces, al llegar aquí, en ese cambio de ir a España y todo eso, hicieron el Concilio Vaticano II, y cuando llegué aquí me encontré una iglesia diferente. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Si quitaron los altares, se pusieron mesas, y me decían que no, que eso era para que las personas entendieran mejor la misa en el lenguaje de cada país. Y entonces no estábamos conformes en ninguna iglesia. Íbamos para una, íbamos para otra y no encontraba nada. Y cuando vino la pandemia, todas las iglesias las cerraron. Entonces me hablaron de esta iglesia que estaba abierta, que era el Inmaculado Corazón de María, y entonces vine aquí, y cuando se terminó la misa digo, esta es mi iglesia, aquí me quedo, porque esta es la que yo tenía en Cuba, que me la cambiaron. Y entonces conocimos al padre Emilio Josefa. sí, que el padre muy cariñoso con
con todos los feligreses, muy trabajador, muy abnegado con todo el mundo y dándonos un cariño familiar. Y estamos aquí nos quedamos. Felices. Bueno, a ver, padre Emilio José Pastore, el pueblo lo reclama, a ver. A ver, al principio ya ni te saludo, lo digo, al padre, quiero un concepto para este matrimonio, 60 años unidos, ahora cercanos, que por suerte, a Inmaculado Corazón de María y a la misa tradicional, pero dame un concepto que siempre llegan como fieles a la iglesia, de Virginia y de Gabriel, y después hablamos de otra cosa que pasó hace un ratito. Como siempre les digo a la gente joven que se casa, y para los que no se quieren casar porque dicen, bueno, ¿para qué nos casamos por iglesia si los matrimonios se separan y es como todo, como que todo se tira a la basura? Y siempre les digo yo que cuando una persona comienza una empresa, no busca los ejemplos de las empresas que cierran, sino que van a copiar las empresas que se mantienen abiertas por 50, por 100 años, porque nadie va a copiar algo que no sirve. En los matrimonios jóvenes tenemos el ejemplo siempre de estos matrimonios que duran, que perduran. Y hay una cosa que siempre lo dice Gabriel y lo cuenta un poco Virginia también, que lo acaba de mencionar, es el que ella lo evangeliza a su comprometido, a su marido luego. Es que eso es el matrimonio, es el amor. ¿Qué es el amor? El querer el bien del otro. ¿Y qué es el bien del otro? En la salvación del alma. Ahí empieza la vida matrimonial. La gente cree que es la procreación el fin principal del matrimonio, que no lo es. El fin principal del matrimonio es la santificación mutua. Y si Dios le da hijos, bendito sea Dios, ahí viene la procreación como segundo. Pero ¿y qué pasa si hay un matrimonio que se casa y no hay procreación porque no se puede? Pues se tienen que santificar mutuamente. Y eso es el ejemplo de que yo siempre les digo, copien, y acá usted lo ha visto también, Leandro, en los parroquianos, que hay muchos matrimonios jóvenes en la misa de la mañana, sobre todo con niños, y que tratan, y siempre les digo, cuando se sientan un poco, miren los matrimonios que duran, ¿por qué duraron? Siempre hay un poco que comprometer de cada lado, ¿no? A ver, padre, contarnos y describir en unas palabras lo que pasó, porque recién hubo una peregrinación, a ver, muy importante, se llegó aquí por las calles, bueno, saliendo de la iglesia Inmaculado Corazón de María, pero luego se recorrieron las calles, se llegó hasta el parque, ahí también un espejo de agua, a ver, Cristo Rey, un acercamiento completo, no solo de los fieles, sino de la comunidad que se une. A ver, ¿cómo se ha experimentado esto? Bueno, ya como lo hemos hecho otras veces, es importante siempre remarcar que Él es el alfa y el omega, Cristo Rey, en el centro de nuestras vidas, el principio y el fin de todo lo que hacemos cada día, el día a día. Cada uno en el estado de vida que tenga, la maestra, el policía, el cura, la sirvienta, cada uno el estado de vida que Dios le da, Él tiene que ser el centro de la vida, el principio y el fin. Y como lo acabo de mencionar un poco en el sermón también, Él en el sermón, en el día de Cristo Rey, el Evangelio habla de que Pilatos le pregunta si Él es rey. Y Él le dice, sí. En aquel momento tan crucial de Cristo, Él dice, sí soy rey, para eso he nacido, pero mi reino no es de este mundo. Es el reino celestial al cual nos invita Él. Él nos invita. Nos invita también que seamos partícipes del reinado de Cristo en la tierra, que es la iglesia verdadera de Cristo. En ese reinado de Cristo en la tierra es donde nosotros le damos todo el honor y toda la gloria. Todo lo que hagamos nunca lo tenemos que hacer por honor y gloria nuestra, sino por honor y gloria de Dios y de la iglesia y salvación de las almas. Y bueno, eso es lo que la gente quiere. La gente está cansada de la mentira del modernismo, donde se ha hecho una iglesia completamente socialista, comunista, donde nada es mejor, todo es igual, como dice el tango argentino, nada es mejor, todo es igual. Vemos, como dice el tango también, vemos llorar en la iglesia moderna la mezcla, en la Biblia junto al calefón. Y es verdad, es que es medio profético ese tango. Y eso es lo que vemos. La gente que quiere realmente ser cristiana de verdad, católica de verdad, busca las raíces
de la misa tridentina. Y la desinformación también a la que asistimos constantemente cuando dicen, no, tiene que haber apertura, porque si hay apertura, lo que se va a producir es que va a haber una iglesia única. Entonces, una iglesia única, ¿qué es una iglesia única? Protestantes por acá, orientales por allá, y autodestrucción completa. Y ahí es el gran error, porque la iglesia única ya existía siempre, que es la iglesia católica, la palabra católica significa universal. Y la iglesia era única y universal porque estaba unida por la Santa Misa. Como siempre les explico a la gente, si Gabriel de Cuba se iba en el año 50 a misa a China, iba a encontrar, o en Japón, la misma misa. Y se iba a ir a Francia, iba a encontrar la misa en latín. Iba a ir a Argentina, iba a encontrar la misa en latín. Y eso era lo que es la única iglesia, la única, dice el credo, una santa, católica y apostólica. Estamos indudablemente a días, padre, de que se produzca un evento eleccionario, una segunda vuelta en Argentina. A ver, para los católicos de bien que nos están escuchando y que a lo mejor también están confundidos y dispersos en este mundo y en este país que nos convoca, ¿qué mensaje, no sé si de advertencia, de alerta o de qué, pero qué podemos decirles? Porque Argentina sabemos cómo está. Tememos si es que el vacío llegará, no sé, tal vez sea necesario. ¿Qué mensaje? Bueno, no, tampoco pongo las manos en el fuego por nadie de políticos, porque ya en esta época, aunque hay gente que se postula que no son políticos ya de años conocidos, que son... Ya se robaron todo. Sí, no son las mismas ratas de alcantarilla de siempre, pero no hay muchas oportunidades ya para Argentina. Yo creo que si no sale ahora de esto que está enquistado hace tanto tiempo, si no salen ahora, Argentina va a ser otra Cuba, otra Venezuela, no va a tener otra posibilidad. Creo que es la última posibilidad que tiene Argentina de empezar a salir. Los que tienen dudas, les vuelvo a repetir, yo no les digo que tengan que votar a Milei porque tampoco lo considero una gran pero por lo menos tiene una opción para poder sacar a la Argentina adelante. La implicancia que ya conocemos de corrupción histórica y además de vínculos con el narcotráfico. A ver, te lo he escuchado decir a vos varias veces, si no nos traiciona... Tenemos una mala cuestión en Argentina, que prometen y cuando llegan se olvidan de todo y nada más hacen algo para su beneficio personal. En Cuba a nivel mundial, porque hoy en día los políticos están muy corrompidos. Se corrompen por un poder que los enceguece. Y hay también, y aparte hay otra cantidad de cosas que no las vemos, que son corrupciones del poder que no se ven, que el pueblo no las conoce. Se comprometen y después cuando no pueden salir. Tienen que responder a todo eso, por más que nos prometieron y nos vendieron otras cosas. Y quizá la intención es buena, pero al comprometerse para ganar, eso lleva que al llegar al poder no puedan hacer lo que prometieron, que no lo prometieron quizá de mala fe, pero no lo pueden hacer porque se tuvieron que comprometer para llegar al poder. Pero bueno, en definitiva, para los católicos tienen que mirar a quién votan, qué es lo que están eligiendo, tienen que votar para sacar a los que han mentido y que les han robado en la cara. Pero olvidemos de la parte económica, que nos han quitado a Dios como centro, que han impuesto en los últimos 4 años el aborto. Hay que sacar a la gente que mata de hambre a la sociedad que está burlándose en yates privados. Hay que sacar a todo esto si es que podemos. Y bueno, ahí está. En Santa Fe, en Rosario, tenemos escuelas blindadas. Eso nunca pasó en Argentina. Y bueno, yo creo que eso se va a extender a toda la Argentina. Es lo que está pasando en México. Pasa que la Argentina está lejos de todos. Estamos en la otra punta, y cuando uno le dice las cosas que uno lo ve, porque estamos pegados a México, porque estamos cerca de Cuba, porque la gente se cree que uno le cuenta historias mechas en la cabeza de uno, y uno lo está viviendo porque estamos en contacto con gente cubanos, con mexicanos, que vamos y venimos a México, y ahí
Claro, claro. Entonces la gente se cree que no son historias concebidas en nuestra cabeza, son realidades que están muy cerca, lejos de Argentina, pero que Argentina ya las tiene a sus puertas y está la disolución del país. Uno a veces piensa la disolución de Argentina va a estar no, ya la disolución está arriba. Así que es una cuestión, yo creo, esta elección más que nunca, de la última oportunidad que ese país tiene. Al final, pedirle una bendición al padre Fattore, pero antes quiero una reflexión de Gabriel que quiere contarnos algo. Sí, bueno, quería... A ver, bueno, no importa, se cortó. No pasa nada, no pasa nada. No, se cortó, pero no pasa nada, que yo voy a andar. ¿Estamos? Sí, estamos. Bueno, estamos en vivo en directo, ustedes escuchan, ¿eh? Ahí estaba. Bueno, a ver, me decías, Gabriel, querías contar algo. Quería decirle al pueblo argentino que nos escucha que tengan mucho cuidado en estas elecciones, que tengan una reflexión y miren hacia los lados, miren a lo que siempre ha estado ocurriendo y a lo que puede ocurrir, pero que hay esperanza. Eso se los digo a esto por la experiencia que nosotros hemos tenido en nuestro país y hemos visto mucho también que hemos visto en política aquí en este país, porque llevamos más de 50 años mirando hacia los lados y viendo la realidad de este país también, de Estados Unidos. Así que les recomiendo que sean muy cautelosos, pero que miren hacia adelante, el futuro los tienen en sus manos. Se los recomiendo que miren hacia adelante y sean juiciosos en las cosas, como está sucediendo las cosas que son bien feas, lo que está sucediendo no solo en Argentina, sino alrededor del mundo. Pero sean muy cautelosos en estas elecciones. Eso es todo lo que quiero decir. Gracias por acompañarnos, Gabriel Martínez. Bueno, que Dios me los bendiga a todos, a ese pueblo argentino maravilloso, de cual tengo un agradecimiento grande, como el tango, como Gardel y como Luis Aguilé. Cuando salí de Cuba, señor presidente, magnífico. Escuchen la entrevista de Leandro Gasco, periodista en YouTube. Gracias, Virginia, también. Perdonen si hubo alguna desprolijidad, pero estamos en vivo y en directo desde Tampa, así que nos escuchen ahí en 830 en contacto. Saludo final y agradecimiento a Virginia. Yo les quiero decir que tienen que poner a Dios en primer lugar y pedir la unción del Espíritu Santo para que sepan discernir por quién tienen que votar. Excelente, gracias, Virginia. De nada. Muy bien, y ahora sí, coronación, saludo final y bendición del padre Emilio José Fattore, amigos que están escuchando en contacto por AM830 en toda Argentina y en la transmisión internacional. Bueno, Leandro, gracias, ya te vas mañana. Sí, así que bueno, cuando llegues a las tierras, como siempre digo, desde estas lejanas tierras, les imparto mi bendición a mi querida patria, que allí siempre está presente en mis oraciones, en mis pensamientos y en mi lucha, porque uno de aquí también hace la lucha para el país de uno que está tan lejos. Así que les mando la bendición a todos. Sepan, como decía Virginia, pídanle al Espíritu Santo la guía en todas sus oraciones, que Él es el que nos dirige en nuestras ideas, nuestros pensamientos, el consolador, el guiador, el que nos va a mantener y al que les va a hacer la victoria si es que quieren sacarse de encima esta pesadilla de el comunismo que ya tienen en puertas. Entonces, les mando mi bendición a todos en este día tan maravilloso de Cristo Rey, y viva Cristo Rey para la patria argentina, como decían todos los camaradas, como lo decía Zaineldin también, viva Cristo Rey, y en este día tan lindo les mando la bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Gabriel, gracias, Virginia, gracias, Emilio José Fattore. También a nuestro ingeniero de sonido, muy especialmente, y sigan ustedes en la sintonía de 830 Radio del Pueblo, el programa que viene, que vamos a estar en Buenos Aires, Argentina.